Buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que su presencia nos ministre en esta mañana una palabra de bendición, una porción diaria de su palabra, una porción en la cual podamos caminar, podamos dirigir nuestras vidas hacia el Señor. Que Dios permita que siempre, hermano, estemos buscando su rostro, estemos buscando su camino, estemos buscando cómo llegar a Él. Y Dios, que es bueno y es grande en misericordia, nos permite, hermano, poder acercarnos a Él. Qué tan importante es poder acercarnos a Él, hermano, y si en algo vemos que nuestro Dios no va a rechazarnos, hermano, es en que nos acerquemos a Él. Este título le puse hoy, hermano, que Dios ha puesto en mi corazón: sin libertad de ataduras no hay salvación. Hay que entender, hermano, que Dios nos hizo salvos. En su salvación Él busca que lo que Dios más le importa en nuestras vidas, hermano, es que seamos salvos de condenación eterna. A lo que Dios más le importa, hermano, de nosotros es que alcancemos la salvación. Independientemente, quien también quiere vernos bien en este tiempo, quiere vernos bien, quiere nos ver sanos, quiere nos ver, hermano, librarnos de muchos problemas, librarnos de muchas situaciones. Pero qué tan importante es acercarnos al Señor. Qué tan importante es buscar, hermano, buscar la ayuda de Dios. El hombre que vive alejados de Él, hermano, y no busca su ayuda, es porque tiene ataduras en su vida. Usted sabe que lo único que nos puede alejar de Dios es el pecado. Es lo único que puede hacer que nosotros hagamos las cosas correctamente. Estamos viviendo tiempos de mucha gran necesidad en nuestras vidas. Tiempos de mucha urgencia para algunos, pero la humanidad, hermano, el hombre no quiere acercarse a Dios. El hombre no quiere buscar a Dios. El hombre no quiere acercarse a Dios. Bendecimos a la hermana Fabiola, allá en Tepeji del Río, allá en el estado, y a los hermanos que nos ven en otros países, les mandamos un saludo. Estaría bien que nos enviaran sus comentarios, nos enviaran, hermano, desde dónde nos miran, y poder bendecirles donde quiera que ustedes estén. Hermano, estamos viviendo tiempos de mucha gran necesidad, que la humanidad necesita acercarse a Dios. El hombre necesita acercarse a Dios. El hombre necesita mucho de Dios en estos tiempos. Pero la misma Escritura nos enseña, hermano, que en este tiempo pues la profecía se va a cumplir. Bendiciones, Pedrito, allá en Tepeji. Dios te bendiga. Hermano, Dios quiere que el hombre se acerque a Dios. ¿Por qué el mundo está tan así? Porque el hombre ha abandonado a Dios. Desde el principio de la creación teníamos una relación, el hombre tenía una relación con Dios. A causa del pecado, de su desobediencia, empezó a tomar decisiones personales, empezó a cambiar su mentalidad, como dice, hermano, en Génesis, cuando nos habla de que estos hombres quisieron edificar la torre de Babel, cuando quisieron ellos, hermano, buscar a Dios a su manera, llegar al cielo, a Dios con sus propias fuerzas. De tal manera que la Babilonia, yo veo que la Babilonia hoy, hermano, es el mundo que enseña confusión, el mundo que enseña, hermano, que el hombre puede buscar a Dios como quiere, creando muchas formas. Estaba mirando, hermano, por qué celebraron ayer las costumbres del Día de la Muerte, ¿verdad, hermano? Adorando a la muerte, que es una potestad, un ser demoníaco, y la gente lo está adorando. El gobierno le dice que, hermano, que son costumbres, que son tradiciones, que es nuestras culturas. Pero en realidad, hermano, antes de todo esto, la gente adoraba a los demonios, adoraba a Satanás,
No es en vano, hermano, que las pirámides, hermano, ellos, los mayas, hayan visto descender a la serpiente. Si se da cuenta usted, un símbolo que no falla en todas las pirámides es, hermano, es la serpiente. Por eso yo creo, hermano, que en México ellos vieron descender la serpiente, pero también allá en China ellos adoran, hermano, al dragón. El dragón representa a Satanás. La serpiente representa al diablo. Tiene mucho significado. De tal manera, hermano, de que el hombre, hermano, desde siempre hubo un culto pagano buscando a Dios a su manera, como lo hubo en el tiempo de Noé, cuando estaban comiendo y bebiendo. Quiere decir que ellos estaban practicando una religión, una forma de buscar a Dios, una forma de agradar a Dios a su manera. Igual en este tiempo, el hombre ya no quiere acercarse a Dios. El hombre está buscando agradar a Dios. El hombre está buscando, hermano, acercarse a Dios a su manera. Pero no sabe, hermano, que la Babilonia que representa al mundo, hermano, representa las corrientes, representa las aguas, hermano, ha atado al hombre. Lo ha atado de tal manera que no puede salir, solamente vive de recuerdos. Oye, la humanidad necesita a Dios más que nunca. Pero la gente dice, me acordé de Dios. La gente solamente se acuerda de Dios. ¿Por qué se acuerda de Dios? Porque se ha olvidado de Dios. Nosotros no nos acordamos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos con Él y vivimos con Él y estamos siempre para Él. Pero muchas personas, usted no debe de estar preocupado si usted está buscando a Dios, si usted está cerca de Dios. Usted debe de estar tranquilo, debe estar tranquila, porque usted está cerca de Dios. Entre más se acerca a Dios, debe de tener la confianza y la seguridad de que Dios va a meter las manos en cualquier problema, en cualquier situación que esté. Esa es la seguridad que tenemos, que Dios está con nosotros. Esa es la seguridad que tenemos, que estamos buscando realmente a Dios de corazón. Por lo tanto, debemos estar tranquilos, confiados en Él, que no nos va a desamparar. Pero hay que estar buscándolo a Él. Muchas personas hoy, hermanos, están diciendo, ¿dónde está Dios, verdad? Muchas personas están diciendo hoy, ¿dónde está Dios que no resuelve los problemas que están pasando en el mundo? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tantas situaciones? Hermano, ¿por qué razón? Es porque el hombre no se acerca a Dios. Es porque el hombre se ha olvidado de Dios. Es porque el hombre ha dejado a Dios, lo ha cambiado, como dice en Romanos. Porque profesando, hermano, que conocían a Dios, dice en Romanos 1, en el versículo dice 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta palabra entenebrecido quiere decir que se oscureció su corazón. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en los corazones, dice, en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué estaba diciendo, hermano? Deshonraron su vida, terminaron deshonrando a Dios. Terminaron, dice, hermano, no dándole las gracias, no fueron gente agradecida. El hombre dejó de hacer lo bueno para hacer lo malo. Por eso vino tanta maldad en el mundo, por eso creció la violencia, porque la verdad, hermano, la han querido callar desde el principio. Por eso es importante entender, hermano, la importancia de acercarnos a Dios, para librarnos, hermanos, de toda atadura, de todo aquello que nos impide acercarnos a nuestro bendito Señor. En el libro de Santiago 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorar, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Muchas necesidades hay, hermano, muchas necesidades. Si la gente, hermano, si la gente se acercara a Dios, esas necesidades estuvieran siendo cubiertas, Dios estuviera haciendo milagros, Dios estuviera haciendo algo poderoso. Estuvieran sucediendo, hermano, milagros, maravillas, grandes prodigios, grandes situaciones estuvieran sucediendo, hermano, si el hombre se acercara a Dios. Si el mundo buscara a Dios, su vida sería otra. Pero el hombre mira las cosas desde la perspectiva humana y no de la perspectiva de Dios. Porque yo se lo digo, hermano, a Pedro cuando estaba reprendiendo al espíritu de Satanás, le digo, porque tú miras como miran los hombres. A ti te importan más las cosas de los hombres, a ti te agradan más las cosas de los hombres, a ti tus intereses solamente están puestas en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, le dijo. Hombres de doble ánimo, dice, hombres que no toman decisiones en su vida, que no saben que si es mejor, que si el mundo o si Dios, que no saben que si es mejor, si adorarle o ir a las músicas mundanas, a ir a bailar, o estar adorándole, hermano, y estar celebrando paganismo. Ante muchas necesidades, la gente, hermano, no se acerca a Dios. Si esto sucediera, hermano, estuvieran sucediendo muchos milagros, estuvieran sucediendo muchos portentos, hermanos, en la vida del creyente. Muchos, hermano, la misma Escritura nos enseña que hay quienes tienen a Dios, hermano, pero no saben adorarle. Hay quienes, hermanos, adoran en un lugar donde no está Dios. Donde a Dios no lo toman en cuenta, donde Dios no los meten, hermano, en sus asuntos. Es como cuando estaba en el catolicismo, decía la gente, pues yo ya cumplí, iban un ratito a misa, hermano, y ya les estaban, ya guardaban sus caguamas, guardaban sus cervezas, y cuando regresaban de misa, hermano, era a tomar. Y una de las cosas que escuché que decían, pues yo ya cumplí. Y se emborrachaban, hermano, y al final en esa fiesta terminaban peleando. Me acuerdo que en las kermeses que hacían, hermano, en las kermeses católicas, después de salir de misa, ellos mismos vendían cerveza, provocaban bailes haciendo esas cosas, hermano, de tal manera que eso es lo que hacían cada vez en las kermeses de las iglesias: venta de cerveza, el baile, hermano, todo lo que tenga que ver con el desorden delante de Dios. O sea que ellos pensaban que una cosa es el templo o la iglesia, pero fuera del templo de la iglesia ya no le pertenece a Dios. Acordémonos que Dios no está en las cosas materiales, Dios está en la gente que vive. Por eso Él dijo, que no era un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Él habita y camina con los vivos. Entonces, hermano, no adoraban a Dios, hermano. El hombre ya no adora a Dios, no se acerca a Dios. Por eso dice, acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Hay que estar siempre para poder que puedan suceder los milagros, puedan suceder, hermano, el poder de Dios puedas verlos en tu vida, puedes ver cómo Dios obra en tu vida. Tú tienes que acercarte a Dios. No, Dios va a acercarte a ti para que puedan suceder todas esas cosas en las que tú estás buscando una ayuda de Dios. Tú necesitas, hermano, estar más cerca de Dios. Cada día estar más cerca de Dios. Por eso es tiempo de acercarse a Dios. Si el mundo está así porque no se acerca a Dios, hermano, usted tiene que acercarse a Dios. Todo hombre tiene necesidad. Todo hombre necesita algo en su vida. Pero hay que entender que hay que acercarse más a Dios. No basta, hermano, ir a la iglesia, no basta orar,
No basta, hermano, el ayunar, no basta, hermano, sino tener una comunión con Él, una confianza, y eso representa obediencia a la palabra. Eso es comunión con Él porque estamos haciendo lo que Él nos pide. En veces, ¿cuál era el problema del fariseo? El fariseo oraba, ayunaba, diezmaba, ofrendaba, pero el problema de ellos es que no tenían una comunicación con Dios. Quiere decir que ellos no obedecían lo que decía su palabra. Ese era su problema. ¿Cuánta gente, hermano, ora, ayuna, lee, busca, pero cuando Dios le habla no lo obedece? Y por eso le vienen muchas situaciones en su vida, para demostrarle que está lejos de Dios, para demostrarle que se acerque más a Dios. Por eso tenemos un intercesor llamado nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda, hermano, a acercarnos a Dios. Él nos ayudará a librarnos de toda atadura y limpiará nuestras vidas de tal manera que podamos acercarnos a Él. En el libro de Hebreos 7:25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos que entender que para acercarnos a Dios tenemos que buscar la limpieza de nuestras vidas, tenemos que buscar la limpieza de nuestra alma. Dirá, pero es que Dios me hizo un milagro en mi vida. Dios hizo un milagro en mi vida. Dios me sanó. Y en veces fueron con el brujo, fueron con la bruja. En veces consultaron a un ser demoníaco. En veces consultaron, hermano, a un adivino, alguien que le tirara las cartas. Buscaron, hermano, porciones mágicas que les salvara y de repente sucedió un milagro. La misma escritura dice que el diablo todavía hace milagros. Dice por eso en 2 Tesalonicenses, dice que Dios les envió un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, para que creyeran en esas mentiras, de tal manera que sucedieron milagros, de tal manera que sucedieron cosas, hermanos, para que el hombre creyera y se desviara. ¿Y de qué manera se desvió? Diciendo, bueno, si lo que la gente busca son los milagros, son las señales, entonces creen que eso fue obra de Dios. Por eso mucha gente le da gracias a su virgencita, le da gracias a su santo, le da gracias a cualquier imagen, le da gracias al brujo, le da gracias a todos porque piensan que de ellos viene el poder. 2 Tesalonicenses dice en el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces les envió engaño. Pero es que sané fue Dios. No fue Dios, hermano. Dice que todo es por obra de Satanás. Satanás puede hacer milagros, puede hacer señales, puede usar el poder a favor de alguien. Sí, hermano, claro que sí, lo dice la Escritura. O como dicen que existe la magia, la brujería blanca o la magia blanca. No existe. Todo lo que no viene del Espíritu Santo viene del diablo, viene del propio Satanás o viene de los demonios. ¿Cuánta gente hoy, hermano, está ofrendándole una vida, agradeciéndole a la muerte, hermano, con esos? Entre más la gente se disfrace de muerte, más honor le dan a la muerte, más le dan representatividad dentro de su círculo social. Le dan honor, según para ellos, al diablo, al Satanás, hermano, a la muerte, le dan honor, hermano. Pero ¿saben quién es el que se lleva las muertes y provoca tanta mortandad en la tierra? Muchas enfermedades, hermanos, son demonios, diablo, la muerte. Por eso a muchos, hermanos, aquellos que adoran a la muerte,
la muerte no los va a salvar el día que estén yéndose de esta tierra. El día que se estén muriendo, lo que menos quieren es que se le aparezca la muerte. La muerte es una potestad, es un enemigo de Dios, dice la Escritura. Pero ¿qué estoy tratando de decirles, hermano? De que no puede haber salvación si primeramente no hay libertad. No hay libertad de esas ataduras. O sea, le dan honor a quien crean. Entonces yo lo que quiero dar, hermano, que cuando nos acercamos a Dios, puede hacer Dios milagros, puede hacer maravillas, pero la diferencia es que Dios pone condición en nuestras vidas. La condición que Él pone en nuestras vidas es que limpiemos nuestra vida, es que nos mantengamos limpios para acercarnos a Él. La gente quiere milagros, quiere que Dios haga algo en su vida, pero no quiere acercarse a Dios. Quiere tener a Dios de lejos. Porque esa es la costumbre de los pueblos, hermano, cumplir un mandato, una manda, como dicen algunos, hermano, y ya. Pero dice, para acercarnos al hermano, a ese plan de salvación, para acercarnos realmente, hermano, al reino de Dios, tenemos que buscar la libertad, tenemos que buscar lo que nos hace libre, hermano. Primeramente, quisiéramos estar hablando, hermano, que la primera salvación es libre de toda enfermedad, de problemas, de situaciones. Viene la salvación de nuestras almas. Pero acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo a través de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él clama, hermano, ante el Padre y clama ante nosotros, hermano, diciéndole: Señor, si tienes tanta necesidad, ponte a orar y le dile: Padre del cielo, soy tu hijo, soy tu hija, necesito que me escuches. Necesito que pongas atención a mi oración. Dile: Señor, te necesita mi vida. Quiero que inclines tu oído hacia mi vida. La Escritura dice, hermano, que en Jeremías, que si mi pueblo se arrepintiera, hermano, yo inclinaré mis ojos y mis oídos y los perdonaré de sus pecados. ¿Qué quiere decir entonces, hermano? ¿Queremos que Dios nos escuche en nuestra oración? Queremos que Dios intervenga en nuestros problemas, intervenga en alguna situación que estemos pasando. Entonces tiene que ir por delante el arrepentimiento. Dirá el creyente: pero ¿de qué tengo que arrepentirme si no soy pecador? Hay muchas maneras de pecar. Hay pecados de la carne, hay pecados del alma, pecado del espíritu, hermano, pero en una de ellas que es principal dentro de Cristo es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Si tú sabes que es importante servirle a Dios, arrepentir de nuestros pecados, hermano, para que vengan tiempos de refrigerio, vengan tiempos de descanso, es necesario entonces buscar la limpieza de nuestra alma. Pero para acercarnos a Dios tenemos que hacerlo a través de nuestro Señor Jesucristo. Quizás diga: pues es que yo no he recibido a Cristo, pero puedes hacerlo. No hay nada que te impide no hacerlo. Dios ayuda a todo hombre que se acerca a Él y que le es sincero para con Él. Por eso le envío esta mañana, si alguno tiene una petición, estaremos orando por sus peticiones. Cuando el hombre se acerca a Dios buscando una ayuda, pero tiene que venir a entregar a su vida. Hermano, si estás pasando por alguna situación, entregas tu vida al Señor. O acércate cada vez, pero es que dirás: pero yo ya me acerqué a Dios, yo ya voy a una iglesia. Y es correcto. Pero a lo mejor tienes que decir, a lo mejor Dios quiere que tú te acerques más a Dios. Que ya no dependas más de las señales, sino no dependas más de lo que Dios hace por ti, sino que dependas más de su presencia. Debemos de entender que en la vida del creyente hay muchas ataduras. Ataduras quiere decir, hermano, que cosas que nos separan, cosas que nos atan y hace que impida que nosotros vivamos una vida cercana al Señor. Y eso hace, hermano, se refleja en no buscar. Cuando el hombre no busca a Dios como debe de ser, es que porque tiene ataduras en su vida. Cuando el hombre no se entrega a Dios como debe de ser, es porque tiene ataduras en su vida. Cuando el hombre no se comporta como debe ser, es porque tiene ataduras en su vida. Por eso tenemos que buscar primeramente la libertad de esas ataduras,
para vivir una vida cerca de Dios y sobre todo, hermano, buscar la salvación de nuestras almas. Cuando busca, no busca, cuando no se acerca a Dios, es señal de que hay ataduras en la vida de un creyente. Ya puede ser, hermano, puede ser vicios, puede ser la misma familia, puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser los hijos, pueden ser los parientes, pueden ser las enfermedades, pueden ser los problemas, las drogas, las mujeres, hermano, las infidelidades, las amistades, el trabajo, el dinero, la prostitución, las situaciones de infidelidades, hermano, el pecado, el resentimiento, la falta de perdón, la amargura, y muchas veces cuando hay gente que está endemoniada. Hermano, qué terrible es estar atado, que nos impida realmente acercarnos a Dios. Qué terrible es estar esclavizado, es estar en prisiones, hermano. El alma está prisionera porque el alma no puede vivir sin el Señor. El alma no puede estar lejos de Dios. El alma necesita vivir, y la única forma de vivir, el contorno o el mundo o su hábitat del alma es la presencia de Dios. Ese es el alma. El alma no fue hecha para estar en el mundo. El alma fue hecha para que viva delante de Dios, para que viva en la presencia de Dios. Por eso, hermano, tantas necesidades hay. ¿Qué te ata a ti, hermano? ¿Qué ataduras hay que te impide realmente acercarte a Dios? Acercarte más a Dios o definitivamente volver a Dios. La gente en los vicios, hermano. Yo he visto gente, creyentes, que uno les dice esto no es así, y lo único, ahí los ves tomando, los ves en los bailes, los ves haciendo lo que quieran con su vida. Porque hay ataduras en su vida. En el libro de Juan 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y le respondiendo: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libre de qué? Libre de pecado. El hombre dice: yo no he pecado. La Escritura dice que sí. Todos somos pecadores. En alguna manera pecamos. ¿Por qué nos vienen tantas cosas? Dice que, hermano, que lo que puede atarnos, lo que puede esclavizar nuestra vida es el pecado. Es la desobediencia hacia Dios en su bendita palabra. Linaje de Abraham somos, y nunca hemos sido esclavos. El hombre que realmente anda en la fe, el hombre que realmente tiene fe, hermano, no anda esclavizado en el pecado. No anda esclavizado, hermano, en los vicios. El hombre, aquí vemos entonces que el hombre sin fe vive, hermano, vive atados. Por eso cuando el Señor vino y sanaba a aquellos enfermos, el Señor le decía: tu fe te ha salvado. No dice te ha sanado, dice tu fe te ha salvado. Ahora eres libre. Ahora es libre de esta enfermedad. Ahora es libre de esta atadura. Ahora es libre de este azote. Como le dijo a aquella mujer que llevaba 18 años, hermano, con esa atadura, con esa enfermedad. Y el Señor vino y la hizo libre, hermano. La hizo libre de esa atadura, la hizo libre de esa enfermedad, le hizo libre de ese problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era hija de Abraham. Eran hijos de Abraham, eran hijos de fe. Cuando tú eres un hijo de fe, lo que te va a hacer libre precisamente es el haber creído en Él. Podemos decir entonces, hermano, que estar libre
perdón, de ataduras, hermano, es aquel hombre que le cree a Dios en su palabra. Y permaneciendo en ella, podemos decir, hermano, de que las cosas que pasan son por causa del pecado. La gente puede decir, yo no peco, pero la Escritura dice que somos pecadores. Al decir en primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que puede hacernos libre de todas estas ataduras es la bendita palabra cuando creemos en ella. Lo que más importa, hermano, en este tiempo es que nosotros seamos libres de toda atadura. Si así, hermano, vamos a ser libres, hermano, libres de este mundo. Hermano, para ser salvos necesitamos ser libres. ¿Por qué el pueblo de Israel quería, hermano, volver a la esclavitud? Porque el pueblo de Israel quería volver a Egipto. Solo pensaba en la comida de egipcia. Solo pensaba en esas ataduras que les habían amargado la vida, que habían recibido malos tratos en la vida. Por eso Dios nos recibió, hermano, con esos brazos de amor y de misericordia, con esas redes. Redes significa abrazar. Lazos de amor. Hermano, ¿por qué nos hizo libre, hermano? Con el amor, con la misericordia, y nos hizo entender que había un mejor lugar para nosotros. Entonces, hermano, ¿cuánta gente está atadura hoy? Tiene ataduras en su vida que les impide, hermano, acercarse a Dios. Porque Dios quería, hermano, de que el hombre lleve una vida. Podemos mencionar una vida, hermano, en el libro de Efesios 4:17, la vida que nos hace realmente estar buscándole a Él. Si usted lleva una vida en el Señor, gloria a Dios, glorifica a Dios por eso. Glorifica a Dios por eso, porque Dios le da vida, hermano, porque usted es alguien que está libre en el Señor. Digan conmigo, soy libre en el Señor. Libre para buscarle, libre para entregarme, libre para servirle, libre para adorarle. Más adelante estaré hablando, que Dios nos permita hablar sobre el libre albedrío. La misma ciencia dice que el libre albedrío no existe. Yo he creído por mucho tiempo que el libre albedrío no existe. Ciertamente Dios le dio voluntad al hombre para que decida. Porque como en él opera el bien y el mal son decisiones del hombre. O decide lo bueno o decide lo malo. Dios le da la oportunidad al hombre que decida sobre su vida. No que decida en las cosas de Dios, que decida sobre su vida, pero no en las cosas de Dios. Porque para Dios es siempre sí, para el pecado es no. Efesios 4:17. Por eso pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como a los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Por eso dijimos en Romanos, profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaron. Dice que llegaron a perder toda sensibilidad. Y dice, cayeron en su necio razonamiento y su corazón se entenebreció. ¿Quién es el entendimiento entenebrecido? Un corazón oscuro, una mente oscura, hermano, que no le resplandece la luz de Cristo. Acá dice, hermano, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Él, conforme a la libertad que Él nos dio, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dios no nos dio la libertad para estar en los vicios. Dios no nos dio la libertad, hermano, para estar metido en las drogas. No nos dio la libertad, hermano, para estar metidos en lugares de perdición,
para emborracharnos, para drogarnos. Dios no nos dio esa libertad. No nos dio esa libertad. Es que mucha gente, mucho creyente, hermano, aquí le dice: ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Una mente vana es una mente que no piensa en algo agradable para Dios, no piensa en el Señor. Dice que viven una vida ajenas, o sea, está muy lejos de la vida de Dios, está muy lejos de conocer la verdad, está muy lejos, hermano. Dice que se entregaron a todo tipo de desorden en su vida. Si en verdad nosotros, dice, habemos sido aprendidos, la única manera de aprender y ser enseñados por el Cristo, hermano, en cuanto como hijos de Dios, no debemos de estar viviendo, hermano, una vieja naturaleza o como viven todos los hombres en la tierra. ¿Qué es la libertad? La libertad entonces tiene que ver con practicar la verdad, con practicar lo correcto. Lo correcto no mezcla nada de lo malo ni desagradable. Y en vez de la gente dice: bueno, hermano, ¿pero qué tiene de malo tomarse una, dos? Tiene mucho de malo, porque los vicios nunca empezaron borrachos, sino empezaron con una, con dos, con tres. Nunca empezaron con mucho, sino empezaron probándolo. Empezaron por curiosos y terminaron siendo, hermano, absorbidos por esos vicios, de tal manera que se convirtieron en una enfermedad, se convirtieron en una atadura en sus vidas. Si en tu vida hay este tipo de ataduras, Dios puede hacerte libre. Dios puede ayudarte, puede salvarte, puede sanarte, puede sacarte de esa vida. Pero ahí no precisamente, hermano, el hombre tiene que vivir esas ataduras. Hay quienes viven ataduras de amargura. Está amargada su vida. Hay quienes que tienen ataduras de daños, de heridas, y prefieren vivir con eso. Hay quienes tienen ataduras de resentimiento, de odio. No pueden sacarlo de su vida. ¿Por qué? Porque están atados. Quiere decir entonces que la verdadera libertad que tenemos en Cristo es la libertad en su palabra, es la libertad en su presencia, no la libertad para hacer lo que querramos. Esa no es la vida y esa no es la enseñanza del Señor, hermano, que vivamos una vida como viven la gente sin temor a Dios. Libertad, hermano, es llevar una vida cerca de Dios. Eso es libertad. Llevar una vida cerca de Dios. Vivir, o sea, libertad es vivir como gente con temor a Dios. No como vivir como gente sin temor de Dios. Sumergidos en los vicios, en las depravaciones, en la violencia. Sumergidos, hermano, en los odios, en los rencores. Esa no es la vida de Cristo. Todavía están esclavos porque están amargada su vida. Por eso ellos no querían salir. Era tanta la amargura que tenían que ellos no querían salir de Egipto. Ellos preferían el maltrato que el amor. Ellos preferían el maltrato, los insultos, las ofensas, que realmente la misericordia, la paciencia, la bondad de nuestro Padre Celestial. La libertad, hermano, es hacer cosas correctamente. La libertad nos hace vivir una vida, nos hace llevar una vida, hermano, realmente como debe de ser, y no una vida de apariencia, no una vida, hermano, que simulemos lo que no somos. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad nos hace, hermano, nos hace buscar a Dios, nos hace reflejar nuestra vida para con Él. Yo apuntaba aquí, hermano, que 3 tipos de ataduras, aunque puede haber muchas. En Isaías 52:2 al 3 dice: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello.
Cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová, de embalde fuisteis vendidos, por lo tanto sin dinero seréis rescatados. Miren que el Señor habla, hermano, y le dice a Isaías: suéltate, hija de Sión, sacúdete el polvo y levántate, sacúdate de esas inmundicias y levántate, suelta las ataduras de tu cuello, hija de Sión. Dice: así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por lo tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dice Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allí, y el asirio lo llevó cautivo sin razón. Dice, sin razón. Ahora, dice, hermano, esta palabra cuello, ¿a quién están atados en el cuello? Acuerdan que habían 3 tipos de ataduras: los de los cuellos, los de las manos y los pies. Así eran tratados los esclavos. Así eran tratados a todo aquel que no es libre. Hermano, y la palabra cuello en el hebreo significa tzur. Viene de una raíz que significa confinar, significa hostil, significa afligir, significa atar, significa combatir, significa molestar, significa vaciar. Hermano, quiere decir entonces que cuando el creyente está atado en el cuello, su vida está vacía. Lleva una vida de vacíez. Lleva una vida, hermano, donde le falta, cada día le falta a Dios en su vida. ¿Por qué confinar? Porque dice confinar también significa atiborrar. Confinar significa desterrar, obligar a alguien, obligar a desterrar, obligar a alguien, salirte de ese lugar, hermano, pero dice salirse del lugar donde no debe de salir. Pero también significa, hermano, vuelvo a confinar. Confinar significa obligar a alguien a salir de un lugar donde no debe de salir. Confinar significa encerrados en un lugar. Oh, hermano, levántate, limpia tu inmundicia, suéltate, levántate, suelta las ataduras de tu cuello. ¿Cuánta gente no vive encerrada? No hace ni bien, ni hace ni mal al prójimo. Bueno, le hacen mal porque no les predican el evangelio. Les hacen mal porque ellos están bien, aunque vivan dañando a la vida de los demás. Eso dice aquí, hermano, que la palabra cuello dice: suéltate del polvo, te levántate, hija de Dios, suelta las ataduras de tu cuello, quita de tu vida toda aflicción, quita de tu vida todo malestar, deja de estar molestando a las personas, deja de estar afligiendo a las personas, deja de estar metiéndote en la vida de las personas. Mucha gente se ha salido de las iglesias, hermano, porque viven dañando la vida de los demás. Son malos con la vida de los demás. ¿Por qué? Acá dice que tenían ataduras en su cuello. Todo les parecía la vida de los demás. Dañaban la vida de los demás. Pero aquí algo Dios dice: quítatelas. Quítatelas. Y dice: y seréis, fuisteis vendido. Pero Dios dice: seréis rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Hermano, Dios está llamando a que tú vuelvas a Él, que tú seas libre de esa atadura, que ya no practiques más el daño, el afligir, el molestar la vida de los demás. ¿Sabe qué le dijo Dios a Simeón? ¿Por qué molestáis a esta mujer? ¿Por qué le dicen? ¿Por qué molestáis a esta mujer? Porque son hostiles. Porque son gente, hermano, que un hombre hostil, una mujer hostil, hermano, es aquel que vive, hermano, en ofensiva con la vida de los demás. Porque son hostiles. Qué terrible, hermano, pero Dios quiere hacernos libres de
de esa forma de ser violenta. Dios quiere hacernos libres, hermano, de que nosotros, por eso una persona enojona, no es que una persona que se enoja, sino que se enoja con los demás porque mira las cosas que para él no están bien. No es lo mismo defender la fe, hermano, sino que vive molestando la vida de los demás. Es porque lleva una vida vacía, le falta el Espíritu Santo en su vida. Una persona que reacciona así es porque le falta el Espíritu Santo en su vida. Una persona que aflige la vida de los demás, que daña la vida de los demás, dice que fue obligado. ¿Cuánta gente mala, hermano, sacó a muchos hermanos de la iglesia? Los sacan de la iglesia. En vez de mucho pastor le da la razón más a los que están mal, hermanos, y sacan a los y les permiten dañar a la gente que está empezando, que está entrando. Y por eso la Escritura dice que fueron desterrados, fueron obligados a salir de donde no debían de salir. Pero tú puedes volver a Dios. Tú puedes ser libre de esas ataduras. Puedes ser libre de la violencia. Puedes ser libre, hermano. Dedícate, acércate a Dios y verás que Dios te va a entender, hermano, de que no vivas dañando la vida de los demás. Dice que estas son las ataduras de los cuellos. Estaban prisioneros. ¿Cómo el hombre va a ser? Por eso la Escritura nos enseña que ni un violento entrará en el reino de los cielos. Ni un hombre que, hermano, que sea agresivo como le pasó a este de David, que era un hombre sanguinario. Un hombre que derramaba sangre. No iban a entrar. Pídele perdón a Dios, hermano, y pon tus ojos en Dios y no en los hombres. Realmente busca a Dios, porque el otro hombre que tú ves también está luchando por buscar a Dios. Tenían ataduras en su cuello. Podemos decir cuánto caliente no se salió por las circunstancias. ¿Cuánto gente no se salió, hermano, por daño? ¿Por qué? Pero hay que definir bien esto de daño. Porque la gente le llama daño por una circunstancia y no hay que generalizar las circunstancias. Mucha gente se fue porque en realidad sí eran malas. O porque Dios los sacó. Porque eran violentos, amenazaban a los demás. Y a veces le dice uno, pues es que no es así, y terminan yéndose y echándole la culpa a los ministros. Es que aquí en esta iglesia no hay unidad. Eran ellos los que no se unían. Eran ellos los que no compartían. Claro, buscan la culpa. Por eso nadie puede decir, yo no tengo pecado. Nadie puede decir, no puede decir, yo nunca participé, yo nunca tuve culpa en esto. Porque entonces dice, harás mentiroso a Dios y la palabra no está. Toma tu parte y cada quien tome su parte. Decir, yo también tuve culpa. Podemos decir entonces, hermano, que estos hombres estaban atados. Pero es tiempo de volver, hermano, y arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Volver a la casa, hermano, libres de esas ataduras para ser salvos. No hay nada ni nadie que pueda perdonar y olvidar el pasado si no es la sangre y nuestro Señor, hermano. No importa lo que hayas hecho. Congrégate. Dios está llamando, hermano, a ser libres nuestra vida, libres de toda atadura de cuello, de manos y de pies. La otra atadura era, hermano, las ataduras de mano. En el libro de Jueces 15, versículo 14. Y así que vino hasta Lehi, dice, salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Fíjese, se cayeron de sus manos. Qué rico está esto, hermano. Podamos nosotros entender de que Dios, hermano, nos quiere hacer libres de toda esa atadura. Y dice
Y las ataduras cayeron de sus manos. Cuando vemos esta palabra en el hebreo llamado yad en el hebreo, viene de una raíz que significa poder, significa dirección, pero también significa, hermano, que esto fue lo que me llamó la atención, significa ribera o ríos. Está a la orilla de un río. También significa soberbia. También significa, hermano, ancho. Un hombre ancho. Quiere decir que la atadura de muchos hermanos, las ataduras de las manos, son gente soberbia. Gente que no reconoce que Dios tiene la razón. Gente que no se humilla delante de Dios. Gente, hermano, que prefiere las corrientes del mundo. Muchos prefirieron el camino ancho que la puerta angosta, que el camino angosto. Prefirieron el camino que lleva a la perdición que el camino que lleva a la salvación. Están perdidos en el alcoholismo, en las drogas, en las violencias, en la prostitución, metidos en problemas de muerte por haber preferido el camino ancho que los lleva a la muerte, que los lleva a los deleites del mundo, y dejaron de servir a Dios y dejaron de darle alabanza a Dios, y hoy llevan una vida perdida sin Dios, hoy viven una vida alejada de Dios. Están atados de las manos. Viven una vida de desorden, hermano, porque también significa desorden la palabra mano. La palabra mano significa consagrar, quiere decir que ellos dejaron de consagrar su vida para con el Señor. Dejaron de apartarse y se apartaron para el mundo. Estos son los que están atados de las manos. Sin libertad de ataduras no hay salvación. ¿Cuánta gente no se va a quedar ahí, hermano, por no decidir, no regresar a darle alabanza, de darle adoración, no servirle y poner en orden su vida? Quieren vivir en deleites, hermanos, porque están atados de mano. Por eso dile, Padre del cielo, hazme libre de estas ataduras, hazme libre del mundo, hazme libre de las corrientes, hazme libre de la soberbia, para entender que tú eres el que tiene la razón y no yo. Hermano, ¿hay alguien que tiene esas ataduras? Están perdidos, prefirieron, hermano, meterse en los deleites más que los deleites de Dios. Dice que aborrecieron las cosas, dicen en Timoteo, que aborrecieron las cosas de Dios. Eso quiere decir también, hermano, que cuando eran atados de sus pies, eso quiere decir, hermano, que dejaron de caminar en el Señor. Sus pies ya, dice que corrían presurosos al mal. Sus pies ya no dejaron de predicar el evangelio, dejaron de hablar de Dios. Estaban atados de ataduras. La atadura quiere decir que les impedían acercarse a Dios, buscar las cosas de Dios, llenarse de la presencia de Dios. Estamos viviendo tiempos, o sea, que ellos no dejaron que Dios limpiara sus vidas, que Dios desatara, hermano, esas ataduras, esos grilletes, hermano, esas cadenas en sus pies. Estamos viviendo tiempos de muchas ataduras. Hombres que no quieren, hermano, acercarse a Dios. Y fíjese, hermano, que la palabra atadura significa enseñanza, significa instruir. Entonces quiere decir, hermano, que sus propias enseñanzas, sus propias ideas y razonamientos los llevó. Esas son ataduras. Hay quienes están atados en su mente por la forma de creer, por la forma de pensar, que no va correcto. Entonces por eso dice, y la verdad nos hará libre. La verdad es la palabra, la verdad es la enseñanza. Cuando cambiemos nuestro pensamiento, entonces aparecerán los milagros, aparecerá la mano poderosa de Dios. Entonces empezará nuestra libertad en el Señor. Entenderemos que somos libres para adorarle, libres para servirle. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento está libre de ataduras, libre de una enseñanza vana, libre de una enseñanza mundana, libre de una enseñanza pagana.
entonces entenderemos que lo que realmente nos hace libre es la bendita palabra. Quiere Dios, hermano, quieres librarte de los vicios, de las amarguras, de la ira, del enojo, de la violencia, del maltrato, del mundo, de cualquier situación que estés pasando y no te hace acercarte a Dios como debe de ser. Entonces busca la libertad en el Señor, decirle: Padre, hazme libre. Hazme libre de pecado, hazme libre de desobediencia, hazme libre de rebeldía, hazme libre de la maldad. Quiero hacer tu voluntad. Dile: Señor, ya no quiero una persona estar pensando así negativamente, ya no quiero estar ofendiendo, ya no quiero estar hablando a los demás, ya no quiero vivir una vida así. ¿Por qué? Porque esa es una atadura. Es una atadura, hermano. No tener la conciencia limpia y tranquila es una atadura. Están atados. Y eso le impedirá no tener la libertad del Señor. A nosotros estamos atados en Cristo. Porque atado significa enseñanza, significa instruir. Atado significa, hermano, significa corregir, significa instruir, significa alabar, significa azotar, significa castigar, significa dirigir. Eso dice la Escritura, que eso significa atadura. Por eso queremos ser libres, entonces busquemos la corrección. Queremos ser libres, entonces busquemos la enseñanza. Queremos ser libres, lavemos nuestras vestiduras, lavemos nuestra vida de todo pecado. Queremos ser libres, dejémonos enseñar. Queremos ser libres, aceptemos la corrección, aceptemos todo lo que venga de parte de nuestro Dios y reconozcamos de nuestro Señor que nos hace falta acercarnos más a Él. Vivir para Él, estar en Él, en su bendita palabra, que es la que nos va a hacer libres. Dios quiere que seamos libres de toda la mentalidad egipcia, que toda la mentalidad mundana, pagana y humana, para que un día podamos llevar nuestra vida, nuestra salvación, libres de todo amor hacia lo terreno, hacia las cosas del mundo, hacia el mundo, hacia nuestra personalidad. Seamos libres, sin ataduras. Libres sin libertad de ataduras no hay salvación. Y salvación es la ayuda de Dios. Pídele entonces al Señor: Señor, hazme libre. Hazme libre del pecado. Hazme libre de ser desobediente. Porque de ahí vinieron todas las cosas. ¿Crees que hay ataduras de cuello? ¿Crees que hay ataduras de mano? ¿Crees que hay ataduras de pies? ¿Crees que estás viviendo en prisiones? Dile: Señor, hazme libre. Oramos entonces. Sin libertad de ataduras no hay salvación. Padre del cielo, te damos las gracias, Dios mío, en esta mañana. Levanta tu mano, cierra tus ojos y dile: Padre del cielo, escudriñate primero cómo está tu conciencia, cómo está tu corazón. Si tu conciencia no te acusa, dice: confianza tenemos en Dios, pide lo que quieras. Dile: Padre, hazme libre de los malos pensamientos, hazme libre del mundo, hazme libre de este pecado, hazme libre de mi carácter, hazme libre de mi forma de ser, hazme libre, Señor, realmente de este odio, de este rencor, de esta amargura. Hazme libre del vicio, hazme libre, Señor, de estos problemas. Hazme libre, Señor, de todo aquello. Usted sabe lo que esté pasando. Dile: Señor, quiero ser libre. Hazme libre en el nombre de Jesús, de misericordia de mí. Hazme libre de esta enfermedad y te seguiré, te serviré todos los días de mi vida. Hazme libre, Señor, haz un milagro en mi vida. Dile: Señor, y mi vida será para ti. Hazme libre, Señor, para acercarme cada día más a ti. Hazme libre, Señor, para volver a ti.
Eres libre en el nombre de Jesús de toda enfermedad, de toda atadura, de vicio, de cualquier situación fuerte que estés pasando. Dios te haga libre en el nombre de Jesús. Pero tienes que acercarte a Dios. La presencia de Dios nos hace libre. Que Dios forme en tu vida la vida de Cristo. Donde quiera que esté, que Dios me los bendiga, que esta mañana disfrute usted de la libertad en su vida. Si tu conciencia sabe que la confianza la tienes en Él, eres libre entonces en el nombre de Jesús. Un milagro sucede en tu vida en el nombre de Jesús. Busca la libertad que es en Dios, en su palabra. Que Dios te haga libre de toda atadura, de todo impedimento de volver a Dios. De ataduras de cuello, ataduras de mano, ataduras de pies, se caen en el nombre de Jesús. Gracias, pueblo de Dios. Denle like a la página. Hermano, compártanla para que crezcamos, para seguir evangelizando. Ayúdenos a evangelizar y llevar el mensaje de salvación. Y más sabiendo que nuestro Señor Jesucristo pronto viene por su pueblo. Si no nos consagramos, sin la paz y la santidad, nadie lo verá. Hazte libre del mundo, hazte libre de las ministraciones del mundo. Y verás cómo Dios va a hacer milagros, cómo Dios va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar tu familia. Dejaremos de ser hombres y mujeres de apariencia, sino que en verdad sabremos que somos libres. Libres somos en Cristo. Muchas gracias y les esperamos, hermano, el jueves a las 7 de la mañana en punto estaremos transmitiéndonos con una palabra, una bendición para tu vida. Muchas gracias por su atención y a todos aquellos que nos miraron donde quiera que estén, Dios me los bendiga. Envíen sus comentarios, hermano.